Muy buenas noches en este estudio del día miércoles de la Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos continuando nuestra serie a través de la Biblia, que estamos yendo un libro, si Dios lo permite, por semana, viendo el plan maestro de Dios. Y hemos llamado a esta serie a través de la Biblia. Y ya hemos visto hasta ahora cómo todo comenzó en el Génesis y cómo Dios estaba obrando a través de la creación después de la caída y a través de diferentes sucesos para poder restaurar su relación con el hombre. Vimos un par de semanas atrás el tema de Abraham, cómo Abraham fue llamado a una gran promesa que a través de su descendencia iba a venir el Salvador de la humanidad y además la bendición a todas las naciones. Eso conllevó a un nacimiento milagroso de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, de esos 2 hijos después salió Jacob. Jacob luego tiene los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. De ahí sale José. Ya todo este episodio está ocurriendo predominantemente en la tierra prometida, en Canaán. Pero el libro de Génesis termina en Éxodo. José, a través de algunos episodios injustos, ya va desde ser un prisionero al segundo hombre más importante de toda la tierra. Y eso nos ayuda a entender el plan de Dios para rescatar y proveer lo que va a ser el Salvador de toda la humanidad. Entonces, el libro de Génesis termina José entrando con sus hermanos, con su descendencia, 70 de ellos, a la tierra de Egipto. Y de ahí luego comienza el libro de Éxodo, lo cual vimos la semana pasada. Y en el libro de Éxodo vimos cómo Dios llamó a Moisés después de la edad de 80 años para sacar al pueblo que ya había crecido en una gran magnitud de Egipto y llevarlos por el desierto. Y eso se llama el Éxodo, la salida. Ahí llegaron al monte Sinaí, donde recibieron instrucciones, y de ahí vamos a ver la construcción del tabernáculo, que va a ser la morada de Dios. Y el libro de Éxodo termina con la presencia de Dios bajando sobre el tabernáculo, llenándolo, y así la presencia de Dios llena aquel lugar. Y así termina el libro de Éxodo. Ahora, el libro de Levíticos, ya si alguna vez has leído a través de la Biblia, o dice ya empezó enero, va a salir a través de toda la Biblia, y llegas a Levíticos, muchos desertores terminan su búsqueda acá. Y esos no son libros que uno trata de evitar o saltar o no le gusta porque no hay muchas historias, no hay tanta acción, hay más prescripciones. Pero este libro es un libro bastante fascinante. Este libro va a ser el libro que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, vemos en el capítulo 7, versículo 38, capítulo 25, versículo 1 y capítulo 27, versículo 34. En 3 instancias se menciona que estas son las instrucciones que fueron dadas en el monte Sinaí. No se confunda, la presencia de Dios bajó sobre el tabernáculo, pero Dios da las instrucciones todavía desde el Sinaí. Entonces, el resumen del libro, como la manera en que lo podríamos ver, es cómo un Dios santo, y la palabra clave de todo este libro es la santidad de Dios, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Cómo un Dios santo puede coexistir en medio de una comunidad, un poblado o una nación que obviamente tiene pecado. Una nación que sí tiene inmundicia porque son humanos. Entonces, el libro de Levíticos va a estar dando en 3 formas específicas cómo esta conexión es posible. El libro de Levíticos puede considerarse como el libro más importante de la comunidad hebrea el día de hoy. Es una de las más estudiadas. Es el primer libro tal vez memorizada o aprendido desde temprana edad. Incluso la mitad de Talmud ya se enfoca en la interpretación del libro de Levíticos. Entonces, vamos a dividir este libro en 3 partes. Y esto es fascinante. Esto se llama una estructura quiástica. ¿Ya? Hay 3 elementos para lograr santidad con Dios. El primer elemento que se va a estar hablando va a ser el tema de los rituales. El segundo elemento va a ser el tema de los sacerdotes. Y el tercer elemento va a ser las acciones de purificación. ¿Ya? Entonces voy a recordar los rituales, sacerdotes
y purificación. Esos son los tres puntos principales. Y mencioné la palabra quiástica antes, y eso significa que hay una estructura ya gramatical que se va a estar implementando. ¿Y cómo se ve esto? El tema de los rituales va a ser el primero, y va a ser el primero y el último de 6 temas que se van a estar hablando. Luego va al tema de los sacerdotes, que va a ser el segundo tema y el quinto. Y después las acciones de purificación va a ser el tercero y el cuarto. Entonces el primero con el último, el segundo con el penúltimo y el tercero con el antes penúltimo. Y después justo en el medio, ¿ya? La clave de todo lo que va a ser la purificación cae lo que es el día de expiación. Entonces vamos a comenzar con el primer punto el día de hoy, lo que va a ser los rituales. Y los rituales, ya hay dos puntos específicos, ya hay más que esto, pero los dos predominantes son los 5 sacrificios que se mencionan al principio y los 7 festividades, ya celebraciones, que se van a estar viendo en el capítulo 23, si no me equivoco. Ahí vamos a llegar ahí en un minutito más. Entonces, del capítulo 1 al 7, uno lee y muchas veces no comprende, no le da el tiempo y lo ve repetitivo, lo ve sin importancia, pero tiene una imagen asombrosa cuando uno ve los rituales. Entonces, son 5. Los sacrificios son como los rostros de un diamante, ¿ya? Un diamante tiene diferentes caras o lados, y uno cuando lo va dando vuelta ve el diamante en su hermosura, pero cada uno tiene un rostro diferente. De la misma manera, estos 5 sacrificios son para diferentes funciones, pero las 5 representan lo que hizo Cristo por nosotros, el ungido, el Mesías. Entonces, los sacrificios se dividen en 2 tipos de ofrendas. ¿Ya? Me gusta clasificar las cosas. Si están tomando apuntes, este es buen tiempo para tomar apuntes. Este libro es lleno de apuntes, ¿ya? Entonces, están los sacrificios o las ofrendas de celebración y están los sacrificios y ofrendas por expiación o lamentación. La de celebración está dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por quién es Él, ¿ya? Y estos son los sacrificios 2 y 3. Y lo de expiación por la culpa de pecado va a ser el 1, el 4 y el 5. Entonces vamos a empezar con los holocaustos, ¿ya? Esa es una ofrenda quemada completamente a Dios. Y lo vemos antes del libro de Levíticos. Comienza la primera expresión de ellos en el libro de Génesis, en la historia de Noé, que después del diluvio, lo que hace Noé, él hace un sacrificio y hace un holocausto, ¿ya? Quema por completo el animal. En el caso de Abraham, cuando él iba a ofrecer a su hijo Isaac, él iba a hacer también un holocausto. Entonces acá lo que estamos inculcando es la idea sacrificial de un holocausto, que es quemando el animal por completo. Esto es una fragancia ante Dios. Y esto debía hacerse al principio y al final del día de sacrificios. ¿Ya? Todos los días comenzaba a las 9 de la mañana, los sacrificios comenzaban con un holocausto. ¿Ya? Era un olor fragante ante Dios. Después habían todos los diferentes rituales durante el día y al final del día, a las 3 de la tarde, terminaban también con un último holocausto a las 3 de la tarde. Ahora, eso es importante destacar. ¿Por qué? Porque cuando vemos la crucifixión de Cristo, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que su crucifixión comenzó a las 9 de la mañana. Y luego esto avanzó hasta las 3 de la tarde cuando finalmente fue completamente consumido. Cuando él dice consumado es o ya ha sido terminado, está diciendo que todos los sacrificios desde principio a final están dentro del Mesías. Ese aroma, la Biblia dice que es una fragancia ante Dios, es grato ante el Padre. Y en el libro de Efesios 5:2 habla del mismo concepto, que Cristo fue aquella fragancia, ese sacrificio fue un olor grato ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en esto estamos viendo la restauración entre Dios y el hombre. Ahora, la manera en que se hacía esta ofrenda, se imponía las manos sobre el animal y se transfería, se imputaba la identidad de la persona al animal. Ahora, cuando nosotros vemos el tema de sacrificio, tenemos que entender que lo que está reflejando es que Dios no se complace con la matanza de animales,
sino esta era una ilustración viva, una ilustración que demostraba que la culpa del hombre tenía que ser pagado por algo o por alguien. Y Cristo fue aquel sustituto en el Nuevo Testamento que no era por sangre de animales que vino la salvación o la justicia de Dios, sino fue por la transfusión, la imputación, donde yo estoy poniendo mi pecado, mi carga y mi culpa sobre el Mesías, y ya está todo pagado, ya está todo terminado en aquella cruz. La manera en que se hacía era de aquella manera. Ahora, el segundo tipo de sacrificio que se ve en el libro de Levíticos, ya en capítulo 2, era la ofrenda del grano, ¿ya? Y esta ofrenda del grano se veía a través de aceite, de harina, de incienso, y era una manera de celebrar a Dios por su provisión. Esta era una ofrenda sin sangre, era la ofrenda digna de un rey. Y esto se hacía sin levadura, porque levadura simbolizaba el potencial de ser influenciado por alguien, ¿ya? Ser adulterado, una gente que pueda estar cambiando, y el Mesías no iba a ser así. Y también tenía que ser con la ausencia de miel, porque no iba a ser algo dulce en esencia. En el Nuevo Testamento se habla acerca de productos del grano como el pan, ¿ya? Cristo es el maná, el pan de Dios. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que produce una vida no solamente física, sino también una vida que conlleva a la eternidad, una vida espiritual. Ahora, la base de esta ofrenda era con la noción de que Cristo era un rey. Y se estaban dando estas cosas como actos de hospitalidad. Cuando alguien venía, uno le daba pan, le ungía en aceite, le ponía el ambiente aromático, incienso, para darle la bienvenida, ¿ya? Y de eso se trataba este sacrificio en sí, donde estamos diciendo gracias a Dios. Y cada mañana, y cada noche, y cada miércoles que nosotros cantamos en nuestra congregación, no cantamos porque nos gusta la música, aunque nos encanta la música, sino cantamos porque queremos agradecer a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la segunda ofrenda, la ofrenda del grano. Esa de acción de gracia. La tercera ofrenda era una ofrenda de paz, ¿ya? También esto era un olor fragante ante el Señor, era una ofrenda que representaba lo que ya se había hecho por nosotros, esta paz, manteniendo aquella paz. En el Nuevo Testamento, en Romanos 5.1, habla que nosotros hemos sido justificados a través de Cristo y ahora tenemos paz con Dios. Cristo fue aquella ofrenda de paz también. Ya esto se hacía de manera voluntaria, por gozo de tener una conectividad con Dios. Ahora, mientras los granos demostraban la hospitalidad y además agradecía a Dios, y la ofrenda de paz era uno donde decía, Dios, yo quiero mantener la cuenta clara contigo. Y realmente nuestro deseo cada semana, cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, es llegar a estar con Dios y ver cómo estoy yo con Él. Cada vez que tomamos la Santa Cena, lo hacemos para tener una comunión con Él y empezamos con una autoexaminación. ¿Cómo estoy yo con Dios? Y eso es un recordatorio para nosotros. Porque si queremos estar bien, tenemos que tener paz con Él. Luego conlleva al cuarto sacrificio, que era el sacrificio por pecado. Y el sacrificio de pecado era cuando uno involuntariamente, sea por accidente o por ignorancia o porque simplemente ocurrió, ocurre algo y es pecador o es culpable, uno iba a hacer este tipo de sacrificio, este tipo de ofrenda. Este podía ser con un diverso variedad de animales. Pero habían dos cosas que se ven claramente en este específico sacrificio. El tema de lo que se hacía con la sangre y lo que se hacía con el cuerpo. Lo que se hacía en el sacrificio, se cortaba, se sacaba la sangre y con aquella sangre iba delante de quiero decir, la cortina, pero yo sé que no es la cortina, sino el velo, ¿ya? Se iba enfrente el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo y se salpicaba 7 veces.
Ahora, tienen que entender que aquel velo es el obstáculo entre Dios y nosotros. El lugar santo es la obra de Dios en la tierra, ¿ya? Su dirección, su comunión, su provisión, su ayuda, mientras que el lugar santísimo es la presencia mismísima de Dios en el cielo. Entonces uno llegaba ahí y no podía llegar directamente a Dios, solamente por justicia, ¿ya? Se tiene que pagar con sangre. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida, y por eso se ocupaba la sangre, como ilustración de que nuestra vida no puede pasar más allá de aquel velo, ¿ya? Que se tiene que dar en aquella justicia. ¿Y qué se hacía por el pecado? En ignorancia, ¿ya? En accidente. Se tomaba el animal y se quemaba completamente afuera. Ahora es un punto importante porque lo que hace pecado en nuestra vida nos separa de la presencia de Dios. Ese animal tuvo que morir y ser separado de Dios para hacer justicia. Y esa es la justicia de Dios. Ahora, en Cristo murió por nuestra condición pecadora, ¿ya? Por la raíz en nosotros y no solamente las acciones. Y vamos a estar hablando del pecado de culpa o el sacrificio de la ofrenda de culpa, que eso ya es predeterminado, ya es algo que hemos decidido. Pero aún en ignorancia estamos separados de Dios y alguien o algo tuvo que pagar para que yo pudiera acceder de vuelta. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿ya? Es evidente, históricamente hablando, Josefo, que no era cristiano ni creyente, escribió acerca que en ese mismo año, ¿ya? Cuando Cristo murió, el velo se rasgó, ¿ya? Está datado históricamente, no solamente en la Biblia. Cristo murió, se rompió aquella división entre la obra de Dios y la presencia de Dios. Además se salpicaba sangre en el altar de incienso que representa nuestras oraciones, que tienen que ser purificados para que nosotros podamos tener acceso de vuelta a Dios. El último, ¿ya? El sacrificio por culpa. Esto es por transgresión, por acción deliberada, sea por robo, estafa o lo que sea. Uno tenía que no solamente ofrecer aquel sacrificio por algo que conscientemente hicimos, sino además debían ellos retribuir el mal que le habían hecho a la otra persona y además sobre eso pagar una penalidad de lo que era un quinto, el 20%. Y eso es lo que hace pecado. Cuando yo no solamente en mi naturaleza, porque nací pecador, peco, sino porque deliberadamente peco, hay un precio que hay que pagar. Y también el animal era sacrificado afuera. Y habla acerca del extenso, lo profundo del daño que hace pecado. No lo podemos mirar en menos. Entonces, esos son los 5 tipos de sacrificios que se hacían. El segundo elemento de los rituales, entonces los rituales del sacrificio, capítulo 1 al 7, el segundo del 23 al 25. Vemos las 7 celebraciones nacionales, más el sábado, ¿ya? El sábado es de Dios. Ya ahora nosotros practicamos el día domingo. ¿Por qué? Para empezar, nosotros no somos judíos, no somos hebreos, no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la gracia, somos la iglesia, es una dispensación completamente diferente y vemos que nosotros celebramos el primer día de la semana porque ese fue el día en que Cristo resucitó. Entonces comienza el capítulo 23 con el sábado, pero luego va con las 7. Ya, para hacerlo más fácil, ya a mí me gusta hacer las cosas simples, hay 3 divisiones de estas 7 festividades, porque son 3 diferentes momentos donde uno tenía que peregrinar de vuelta a lo que iba a ser el santuario único que eventualmente terminó siendo Jerusalén y antes de eso era Silo. Ahora, cuando vemos estas 3 peregrinaciones, el primero comienza con el primer mes del año y acá se ve reflejado a través de la primera venida de Cristo. De nuevo, estos 7 festividades representan el ministerio y la obra de Cristo en su primera venida, en el periodo de la iglesia y en su segunda venida. Entonces, el primer grupo de peregrinación, o la primera peregrinación, las 3 festividades, representan la primera venida de Cristo, las cuales eran los panes sin levadura. Ahora, cuando vemos los panes sin levadura, representa la pureza y la santidad de Cristo cuando vino a sacrificarse.
Vemos la Pascua, ¿ya? Cristo fue aquel cordero que murió para rescatar el primogénito y así darnos opción de que el juicio pase por alto, ¿ya? Pascua significa pasar por alto. Y Él fue el primero de los frutos, resucitando el día mismísimo domingo, cuando eran los primeros frutos. Jesús resucitó, demostrando que Él fue el primero de muchos que iban a ir al cielo. Ahora, esos son es la primera peregrinación, ¿ya? Panes sin levadura, la Pascua, los primeros frutos. Después de eso pasaban 50 días y era la celebración de la cosecha, o como nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, ¿ya? 50 días después significa Pentecostés. Ahora, en esencia, nosotros podemos ver que Jesús resucitó, fue el primer fruto. La cosecha, el fruto tardío, después llegó después de eso, y ese era el nacimiento de la iglesia. Ahora, el día de hoy actualmente estamos viviendo este periodo donde el fruto todavía está saliendo. Cristo fue muy abundante en su cosecha. Y por eso Jesús habla en Juan capítulo 4, cuando estaba en su experiencia con la mujer samaritana, que la cosecha está lista, ya está listo para que salga tal gran grupo de almas que iban a ser salvas después de la muerte de Cristo. La tercera migración o peregrinación, ya los últimos tres, ya las últimas tres festividades, todavía están por hacerse y se hacían en el mes séptimo. Y en este mes séptimo que se hacía, representa lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. Primeramente, ya en la festividad número 5, que sería la primera de esta peregrinación, se ve la festividad de las trompetas, ¿ya? Y ahí se está proclamando, declarando lo que Dios iba a estar haciendo. Los 7 años de tribulación tenemos la manifestación donde Dios está avisando: ya vuelvo, ya vengo, prepárense, porque el fin ya va a estar viniendo, el juicio ya está en moción. Y ahí es donde nosotros vemos las diferentes copas, los sellos, incluso las mismas trompetas que se van a estar haciendo. Y cuando termine ese periodo, ahí es cuando va a entrar lo que va a ser el día de la expiación. Y el día de la expiación, en la cultura judea, no era una de lamentación, sino uno de gran gozo, porque finalmente estamos bien con Dios, porque alguien finalmente pagó el precio, el chivo de expiación. Uno fue muerto y el otro llevó la carga y se lo llevó largamente, y los dos representan a Cristo. Cristo murió y Cristo se llevó el pecado afuera del desierto, lejos de la presencia de Dios, por nuestra culpa. Entonces era un día de celebración, pero ese va a ser el día del Armagedón, cuando finalmente venga y haga el juicio. Después, la última festividad, la séptima que se menciona, es la festividad de los tabernáculos, y esto representa lo que va a pasar en el milenio, un nuevo hogar, ya después los cielos, la tierra nueva y toda la nueva creación, con la conexión de Dios con nosotros, de la misma manera en que Jehová estuvo y vivió entre la comunidad y el campamento de los hebreos. Ahora, hay mucho más que se podría mencionar acá. La segunda parte de lo que son los ritos habla acerca del año de jubileo, los años sabáticos, que no son años para nosotros, sino que no se trabaja la tierra. Y aquellos que les gusta la historia van a ver esto más adelante. Los 70 años de cautividad, ¿ya? Fueron los 70 años de descanso, que los judíos nunca pusieron en práctica el tema de el año sabático y el año de jubileo, ¿ya? Segundo elemento que lidiamos con el problema de la santidad de Dios en relación del pecado del hombre, ese tema del sacerdote. Y estos capítulos abarcan del 8 al 10, ¿ya? Donde vemos la ordenación de Aarón y sus hijos, y los capítulos 21 y 22, donde vemos los estándares altísimos para los sacerdotes, ¿ya? No era algo ligero, ¿ya? Habían restricciones de con quién se iban a poder casar, si es que iban a poder o no interactuar con cuerpos o cadáveres que estaban inmundos, que si es que qué tipo de acciones ellos implementaban, las acciones que sus hijos hacían y las consecuencias de ellos. ¿Por qué? Porque estando en la presencia de Dios no es algo ligero. Ahora, lo que podemos aprender a través de esta experiencia, porque vemos en capítulo 10, ya vemos la ordenación del 8-9, vamos a analizar eso. Pero en el versículo 10 vemos la muerte de Nadab y Abiú.
Y el principio que vemos ahí es el hecho que para Dios es muy importante, sumamente importante, la manera en que nosotros nos presentamos ante Él, nuestra santidad en relación de Él, nuestra manera de implementar ministerio y liderazgo. Entonces, Nadab y Abiú murieron porque ellos quisieron desviar el punto de la manera de expresar obediencia a Dios. Y el día de hoy ya existen muchísimas iglesias, muchas que son buenas, muchas que son malas y muchas que son en el medio. Pero dentro de todo eso, ya cada pastor va a dar cuenta de la congregación ante Dios, entonces yo no soy nadie para juzgar, pero hay muchas iglesias que se han desviado de la atención de la santidad de Dios, de hacer lo que todo sea centrado en Cristo y para Dios, y se están centrando en qué puedo hacerlo para ser más popular, qué puedo hacer para ganar más plata, qué puedo hacer yo para hacer que esto crezca de manera carnal. Y a Dios no le gusta. Y Dios va a remover aquellos ministerios. ¿Por qué? Porque no son en base de Él. Ahora, ¿qué podemos aprender? Hay 4 etapas en la ordenación de el sacerdote que tienen reflexiones o enseñanzas más profundas que se podrían reflejar con Cristo. La primera etapa. La primera etapa era, se lavaba y se ponía la vestimenta blanca, ¿ya? Y estas 2 acciones representaban la condición del sacerdote de pureza. No puede estar en pecado, no puede estar en acciones deliberadas donde está contaminado, no puede ser impuro, tiene que estar lavado. Y Cristo, cuando vino, Él fue puro y perfecto en todas las áreas. E incluso Él cumplió todas las ordenanzas al ser incluso bautizado, dando la representación de aquel lavamiento, ¿ya? Con el bautismo. Entonces, la perfección del individuo, en el caso de Cristo. La segunda etapa se ve reflejado, ¿ya? Luego añadieron el Urim y el Turim, ¿ya? Que traducido se llama luz y perfección. El turbante con la corona, ya la mitra, lo que es el pectoral, y todas estas cosas están representando no la condición del individuo, del sacerdote, sino su función. Y esas mismas funciones estaban en Cristo mismo. Ya Cristo vino a traer luz y Él fue perfección. Él vino con la corona porque Él es el Rey Mesías, el David que se estaba esperando. Él vino representando al pueblo de Dios con el pectoral. Y todas estas cosas están representando su función. Entonces la primera etapa era su consagración, su limpieza. La segunda etapa de Cristo era su función y Cristo vino con una función en específico. Luego el sacerdote fue ungido y el tabernáculo también. ¿Para qué? Para consagrar a aquellos 2 juntos, separados de lo que iba a ser el resto de la congregación, el resto de la población en que estaban ellos, y ellos van a ser separados para esta una obra. Y Cristo vino específicamente por una obra, no vino a ser un mártir, no vino para ser una buena persona, no vino para enseñar, sino Él vino con una función específica que era ser este sacerdote, que iba a unir la ruptura entre el hombre y Dios, ¿ya? Consagrado para esta función de salvar a la humanidad. Vemos el ungimiento de Cristo representado en la forma de una paloma cuando el Espíritu Santo bajó sobre Él, reposando sobre Él. ¿Para qué? Para demostrar que Él era el ungido. Ahora la palabra Mesías, la palabra Cristo, significan ¿qué cosa? Ungido. ¿Ya? Isaías hablaba acerca de aquel día en que iba a ser ungido este individuo. Finalmente, ya terminó este proceso del sumo sacerdote, de Aarón, y ahora viene la consagración de sus hijos. No era una función para él y él solamente, sino también ahora se entregaba también la función para sus hijos. Y eso fue lo que pasó cuando Cristo delegó su función, su trabajo, cuando el Espíritu cayó sobre ellos, y ungiéndolos, ¿ya? Llenándolos en el día de Pentecostés, con los apóstoles y con la iglesia. Entonces vemos la funcionalidad de santidad con respecto a los rituales, al sacerdocio, y el sacerdocio comenzó mucho antes de Aarón, ¿ya? Tenemos el caso de Jetro, tenemos el caso de Melquisedec, y Cristo hace mención de que Él no viene a través de Aarón, y eso es importante destacar, porque Jesús nació de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque no iba a ser de Aarón, iba directamente a Melquisedec, y ese iba a ser para otra lección. Finalmente, ¿ya? Después de los ritos de los sacerdotes tenemos las acciones de purificación, y esto está dividido en 2 áreas, ¿ya?
El primer área es del 11 al 15 y la segunda área es del 18 al 20. La primera tiene que ver con nuestra condición física, no moral, sino física de limpieza o impureza. Y habían veces donde yo podría estar impuro, pero no necesariamente fue por una acción moral que haya hecho. Y acá se divide en la siguiente manera. Y todo esto representa la caída del hombre. ¿Ya? Capítulo 11 habla acerca de los animales que son limpios e inmundos. Y está hablando acerca de aquella parte de la creación que fue corrompida y aquella que no fue tan corrompida, se podría decir. Capítulo 12 también habla acerca de las impurezas. ¿Ya? La mujer queda impura después de dar a luz y tiene un proceso de purificación. ¿Ya? Está recordando lo que había pasado, ¿ya?, a través de la caída del hombre. La consecuencia para Eva, una de ellas iba a ser que en dolor iba a dar a parto, iba a romper la matriz, y así no era originalmente el plan de Dios, o por lo menos no era la intención de un mundo perfecto así. Entonces, acá representa también parte de la caída del hombre. Capítulo 13 y 14 habla acerca de lepra, ¿ya? La impureza de la lepra y cómo eso nos separa de la santidad y la gloria de Dios. Y tienen que pensar que la santidad de Dios podía asemejarse a lo que es el sol. El sol es muy beneficioso, el sol trae vida, trae calor, pero si es que algo entra en la presencia del sol o llega a la presencia del sol, se va a consumir. ¿Por qué? Porque su gloria, su fuego, su combustión es demasiado grande. Nosotros cuando estamos en la presencia de Dios con inmundicia, Dios va a purificar la inmundicia, pero si estábamos con aquella inmundicia, también nos va a consumir a nosotros. Por eso se entrega esto, para que pueda haber una conexión entre Dios y el hombre. Después habla acerca del flujo del hombre, ¿ya? Y entendemos que la semilla del hombre se traspasa el pecado, y por eso Jesús nació de una mujer virgen, porque es a través de la semilla del hombre que se conlleva el pecado, ¿ya? Entonces, el flujo del hombre, ¿ya? Y habían dos partes ahí que si quieren lo pueden ver ustedes. Todos son limpiables por lavación y separación de la congregación por un tiempo, ¿ya? Eso es el estándar, mi condición física. Muertos también era otra manera de contaminarnos. El segundo grupo, del capítulo 18 al 20, habla de los pecados que nos contaminan moralmente hablando. Y la intención de este texto, porque habla de pureza sexual, justicia social, elementos relacionales, ¿ya? Las cosas que yo hago, no la condición del mundo caído, sino las acciones que yo hago, esas son las que me contaminan. Ahora, volviendo al tema acá, aquí veremos, capítulo 18, diferentes maneras en que el pueblo se contaminaba. De la misma manera que los egipcios y los cananeos, los fenicios, los babilonios, todas las comunidades alrededor hacían estas prácticas. Entonces acá se puso un pare, decía, este no es el plan de Dios. Y habla en contra del incesto, habla en contra del adulterio, se habla en contra de la homosexualidad y se habla en contra del bestialismo. Y estas cuatro condiciones en que estas cosas ocurrían eran con pena de muerte. ¿Por qué? Porque se quería mantener la pureza del pueblo. Dios manifestó a través de Moisés, capítulo 18, si no me equivoco, versículo 25, dice que el mundo, la tierra, vomitó a aquellos moradores por las atrocidades que ocurrían, ¿ya? El día de hoy, ¿cómo está reaccionando nuestro planeta, nuestra tierra, la creación de Dios, a las acciones que se están tolerando? Dios les dijo, no solamente ustedes no lo hagan, sino el extranjero que vive con ustedes tampoco lo puede hacer. Y es cosa seria, porque es contagiable. Ahora, se ve también temas de ocultismo, se veían otras cosas que eran dignos de pena de muerte. Pero eso es del capítulo 18 al 20. 19 tiene una variedad de cosas, sea en el ámbito legal, sea judicial, y da una gama de cómo vivir en una estructura moral. Finalmente, el libro termina, el último capítulo, el capítulo 26, versículo 3 al 11. Voy a hablar que termina todas estas leyes y después Jehová les dice, estas son las bendiciones por cumplir.
Después da una lista de las maldiciones por no cumplir, por la desobediencia, pero me gustaría hablar acerca de la bendición. Dice, versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿ya? Si aplicas todas estas cosas que hemos hablado, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Y acá está hablando de bendición económica. Haz la obra de Dios, su justicia, mantente íntegro físicamente, moralmente, espiritualmente, relacionalmente, religiosamente con Dios, ¿ya? Yo me voy a encargar de que cuando tú trabajes, tú tengas el producto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Entonces habla primeramente de bendición económica. Número 2, bendición de protección y de paz, sea de la bestia o sea de la espada. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada. Delante de vosotros 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces habla de económicamente hablando una bendición, de protección. Acá de crecimiento numéricamente. Tus generaciones van a dar más generaciones y más generaciones y más generaciones. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y acá está hablando de la presencia de Dios. No solamente las otras bendiciones de Dios te lo da, sino Dios mismo estará acá, en esta relación, en esta bendición contigo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ya no más esclavitud, sino firmemente, derechamente, libremente, amando, adorando y siguiendo a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.